¿Qué tal, bendito hermano y bendita hermana? Saludos a todos mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús, a todo el pueblo de Dios. Que la bendita presencia de Dios Todopoderoso, que por medio de su amor y por medio del sacrificio de nuestro Rey, fue posible que habitara en cada uno de los llamados y de los escogidos, esté con cada uno de ustedes, porque solamente con esta bendita presencia podemos nosotros venir a esta bendita mesa, poder discernir y comer. De igual manera, para que esta bendita presencia la guardemos y no por obras, sino por fe, podamos practicar como hijos sensatos y obedientes este bendito camino y todos sus mandamientos para poder tener esta bendita riqueza que es la paz. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, de Cristo Jesús, habiendo ya orado, antes de abrir esta bendita boca, antes de comenzar su bendita palabra, para que Dios me permita ser un instrumento, para que Dios me permita hablar la verdad con denuedo su bendita palabra. He pedido de todo corazón para que haya un fruto de vida por medio de esta palabra, para que Dios toque corazones. He pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados y ordenados por Dios en estos últimos tiempos para el llamamiento celestial. Para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo, puesto por Dios y no por el hombre, he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo el mundo donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Bendito hermano y bendita hermana, antes de continuar, ya estamos nosotros en el capítulo 23 de San Lucas. Recordemos que únicamente tiene 24 capítulos. Yo creo que en unos 2 días o 3 días terminamos estas enseñanzas y le voy diciendo, bendito hermano y bendita hermana, que si usted es un seguidor, un suscriptor, que si usted va teniendo entendimiento y tiene alguna duda y quisiera usted alguna enseñanza en concreto de las que Dios me ha permitido venir enseñando, o cualquier otra duda que usted tenga y usted se comunica o me escribe para que terminando esto de San Lucas nosotros podamos enfocarnos a los que tienen hambre y sed de justicia a algo que usted pida. De igual manera, algún libro, alguna epístola, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que no estén subidas ya por este medio. Así, bendito hermano y bendita hermana, si no es así, en mi corazón Dios me ha puesto para continuar terminando el Evangelio de San Lucas, si Dios lo quiere, el libro de Esther en el Antiguo Testamento. Si Dios lo permite, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, le voy haciendo de su conocimiento para que sepa usted con qué vamos a seguir. Así, me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 111 del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 30. Vuelvo a repetir, San Lucas, capítulo 23, versículo 30. Y recordemos que las seguidoras de Cristo, las mujeres, lloraban cuando Jesús iba cargando con la cruz, cuando este varón de Cirene fue traído para ayudar a llevar la cruz.
Las mujeres lloraban, claro que Jesús ya iba herido, claro que Jesús ya iba con sangre. Ella todavía volteó, Cristo Jesús, y dijo, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes y por sus hijos, porque vendrán días en que digan, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que estamos hablando de la apostasía, porque yo le reitero lo que vimos ayer, antes de continuar con el 30, le reitero, una mujer en el Antiguo Testamento que era estéril, era repudiada por su marido, porque el que se casaba para tener prole, para tener hijos y para poder dejar una herencia y un nombre al fallecido. De igual manera, este bendito pacto son las bodas del Cordero. Ha venido a conseguir esposa Dios para su Hijo Jesucristo, y una esposa debe de darle hijos, debe de sustentar su casa, debe de apacentar el rebaño. Y ayer, como Dios me permitió resumir cómo están las iglesias el día de hoy, son estériles y lloramos. ¿Por qué lloramos? Porque no hay discernimiento y no hay salvación para ellos. Entonces lloremos para que no nos acontezca esta profecía. Dice en el versículo 30, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. ¿Por qué bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, viene proféticamente una destrucción horrible? Es más, le voy a decir, ahorita nosotros, en este tiempo que estamos, en agosto de 2025, empezando septiembre, agosto de 2025, estamos ya en los principios de dolores de parto. Y ya, como yo le vengo repitiendo, no sé en qué país esté usted, pero hay países donde ya están en pánico, donde ya están en terror, donde ya están en horror, como en China, con el COVID, con enfermedades, con la chikungunya de los mosquitos, en España con incendios, en otros lugares con fríos extremos, en otros lugares con fuego, en otros lugares con avalanchas, con inundaciones, con muertes, con pérdidas, con enfermedades. Ya empiezan en angustia. Y esto no es una hormiguita a lo que viene, que es un elefante. Y hablo de los principios de Dios de parto, porque ya le había dicho, bendito hermano y bendita hermana, a raíz de este mes de septiembre, octubre, noviembre y todos los meses que finalizan el 2025, vienen horribles. Y no se diga el año que viene, vienen horribles. Bendito hermano y bendita hermana, vienen con más lluvias, con inundaciones, con ciclones, con después pandemias, terremotos ya los hay, diario hay un terremoto en diferente lugar. Ya le dije que vienen 4 megaterremotos, ya le dije que viene uno, el primero en México, fuerte, grande, y así, bendito hermano y bendita hermana, vienen. Ahora, esto se llama principios de Dios de parto. Bíblicamente viene las copas de la ira de Dios derramada, que se llama bíblicamente la gran tribulación. Y todos aquellos impíos que fueron llamados para crear, para no ser estériles, para trabajar en la obra de Dios, para apacentar a su grey, para cuidar a sus hijos, y decidimos, como la mayoría de las iglesias, ser estériles, bueno, va a venir y ellos se van a quedar, porque muchos dicen que la salvación no se pierde. Eso lo dice el diablo, eso lo dice Satanás. Porque esos que dicen que la salvación no se pierde,
Ojalá usted no sea uno de esos que están engañados, pero yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, Dios es el creador. ¿Quién creó a los ángeles? Bien, Dios. Usted sabe, y si es cristiano, y si se jacta de ser cristiano, sabe que hay un adversario llamado el diablo, Satanás. ¿Sabe usted quién era el diablo? ¿Y todos sus demonios? Era creación de Dios, era un ángel. ¿Por qué Dios no lo perdonó? ¿Por qué Dios lo apartó? Y quiero decirle que los ángeles no participaron de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No participaron de su vida. Y nosotros, a comparación de los ángeles, participamos de la sangre de Cristo, como dice en Hebreos. Si Dios no perdonó al primer pueblo que participó de machos cabríos, del primer pacto, ¿cuánto más mayor condenación pensaréis al que pisoteare y tuviere por inmunda la sangre de Cristo? Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, aquí está hablando. Vendrán días, está hablando de la apostasía, está hablando proféticamente de estos tiempos donde la iglesia es estéril, donde dan hijos del diablo, donde no dan hijos espirituales. Entonces, va a venir tan horrible que van a querer agarrar una pistola, que van a querer morir. Por eso dice, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, con simbolismos, con parábolas, y a los collados, cubrirnos. Mejor muertos que lo que está pasando. De hecho, hay una cita bíblica en Apocalipsis que a mí me aterroriza, que los hombres, cuando les salga un tumor maligno, buscarán la muerte, la desearán y no la encontrarán. Bueno, dice en el 31, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Ahora, si el árbol verde representa un árbol donde está en buena tierra, donde hay agua y donde da un fruto. Ahora, dice así, si en una iglesia verdadera, si yo, siendo el Señor, traje vida y traje buena tierra, y aún así, pecaban, aún así eran incrédulos, aún así los exhortaba y los amonestaba. Si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, cuando no está Dios, cuando no estoy yo, ¿qué no harán? Y sí, la bendita palabra nos enseña proféticamente, hermano, que antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, los tiempos tendrían que estar como en los tiempos de Noé, un pueblo desenfrenado, un pueblo desembocado, un pueblo que en su pensamiento estaba el continuo mal, un pueblo que provocó a ir a Dios y que mandó el diluvio. Y así lo dice la palabra, que antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, el mundo tendría que estar como en los tiempos de Noé. Y así está. Ahora, el agua la representa Dios y su ley para dar un fruto de vida. Y como le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, imagínese usted un pueblo sin ley. Imagínese usted en la ciudad donde vive si no hubiera autoridad. Ya estaría usted muerto, secuestrado, robado, esclavizado, no sé. O usted estuviera secuestrando, robando. O sea, una nación sin ley es una nación depravada. De igual manera, una iglesia que rechazó la autoridad, que rechazó los mandamientos, que rechazó la integridad, la santidad, la perfección, es un pueblo o una iglesia que Dios le quitó su presencia, están secos, no dan frutos y están desenfrenados, están destrampados. Porque yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, todas esas iglesias se comportan
como cualquier ser humano que no es cristiano. Tienen la misma obra, tienen la misma conducta, la misma. Los lunes trabajan, mandan a sus hijos a las escuelas. Los martes igual, hacen la misma obra. Van a fiestas, van a gimnasios, van de vacaciones, hacen la misma obra. Hacen lo mismo. Lo único diferente es que cargan una Biblia, Satanás los engaña, van un dominguito a que los engañen y piensan que son diferentes a los demás. Como dice la bendita palabra, cristiano cualquiera que seas tú. Dime tu cristianismo sin obras y yo te diré mi cristianismo con obras. Así que el árbol se conoce por su fruto, no porque yo diga que soy cristiano. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, el árbol, si en el árbol verde, si cuando Cristo Jesús vino, hacían estas cosas, ¿cuánto más en estos tiempos? Por eso dice, lloren por ustedes, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque está profetizando estos tiempos. Bueno, seguimos con la crucifixión. Dice en el 32, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Porque ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que todas estas sentencias las tenían naciones y que la cruz era una herramienta de castigo a malhechores, como Barrabás, pero Barrabás en este caso se salvó. Barrabás, que era un ladrón y un homicida, ya vimos que se salvó. Y, bueno, entre comillas, ¿va? Porque ya vimos que representa al diablo. Ahora, llevaban otros dos malhechores para ser muertos también. Y si cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron, o el Gólgota, uno en hebreo, otro en arameo. Gólgota y calavera es lo mismo. Ahora, muy importante, le dije yo ayer, bendito hermano y bendita hermana, que simbólicamente todo el trayecto y todo el Via Crucis que hasta la fecha está en Jerusalén, y saben de dónde salió Cristo y a dónde fue en el Via Crucis, aún sigue, representa el discipulado, como yo se lo dije, representa cargar con la cruz, porque Jesús dijo, nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz y me sigue, ahí está, y me sigue. Ahora, ¿hacia dónde fue Cristo? Que es muy importante, ¿hacia dónde? Hacia un monte. ¿Sabe usted lo que es subir con una cruz al monte? El monte representa alejarme del mundo, estimar todo como basura. De hecho, bendito hermano y bendita hermana, ya se lo he dicho y no me voy a cansar de repetirle. La enseñanza, la bendita palabra de Dios, cuando venimos y creímos en el primer mensaje, que es que somos pecadores, que salgamos, que nos arrepintamos para ser hijos de Dios, venimos ajenos a las enseñanzas y a lo que se nos va a enseñar, pero creímos. Ahora, una vez que creímos y empezamos a cumplir con el primer mandamiento de permanecer todos los días, si no, no puedo ser alumno de Cristo y Él no puede enseñarme ni puede ser mi maestro. Entonces, si a mí me enseñaron la verdad y yo creí y sacrifiqué varias cosas por empezar con 1 hora diaria o con 2 horas diarias a escuchar la palabra, esta bendita palabra me va enseñando a apartarme de la vana manera de vivir que tienen los seres humanos y que reside mi Padre. Y me va enseñando a hacer obras que nunca había hecho, obras diferentes, totalmente diferentes, y me va diciendo lo que no debo de tocar ni debo de comer, que es todo lo que hacía yo antes, y me va alejando, y así voy subiendo y me va alejando de abajo. Y una vez que en 2 o 3 años, si yo tuve hambre, si yo medité, si yo fui hacedor de la palabra, llega un momento en que digo, Señor, todos los mandamientos ya los hice, ya estoy
apartado del mundo, ya estimé todo como basura, Señor, ya, ¿qué más sigue? Ahora dice Dios, muy bien, ahora te voy a dar el segundo bautizo, que es como ya llegaste al monte, como ya llegaste arriba, el pacto es crucificar tu carne totalmente, ya no bajar, para derramar tu sangre y dar la vida, como mi Hijo dio la vida por muchos, porque no hay mayor amor que que uno ponga la vida por sus hermanos, y esto es simbólico, porque estar en la cruz el día de hoy es no bajar al mundo, es no ir con ningún Dios, es no tener ningún tiempo que me quite el trabajar en la obra de Dios y el cuidar de su casa y estar consagrado totalmente a una obra que es la de Dios. Para los pecadores, locura y tropezadero, pero para los que creen, poder de Dios. Bueno, entonces ya le dije, bendito hermano, lo que significa que subió a un lugar llamado la Calavera y le crucificaron allí. Ahí está el segundo bautizo. Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora, siempre, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros llegamos y seguimos a Cristo, siempre va a haber gente que entre por la puerta del edil y siempre va a haber gente o cristianos que estén a la diestra de Cristo, que son los que se arrepienten y los que estén a la... Porque la derecha representa el favor de Dios, la siniestra representa, como Judas, que estaba sentado a la izquierda, representa pecado. Y como lo dice la bendita palabra, no lo digo yo, en Primera de Juan lo dice. Le voy a recordar que dice en Primera de Juan. Dice en Primera de Juan: hijitos míos, habrán oído que viene el anticristo, pero yo les digo, hijitos míos, que estamos en el último tiempo, porque han surgido muchos anticristos. Anticristos es contra Cristo, ahorita le voy a explicar. Han surgido muchos anticristos. Salieron de nosotros, hijitos, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Ahora, anticristo contra Cristo. Mire, hay muchos que cargan la Biblia, que se jactan de ser cristianos, y cuando llega Dios y Cristo Jesús por medio de un siervo suyo, y les amonesta, y les dice que tomen su cruz, y les dice que ya no pecan, ellos dicen no, legalista, fanático, y están contra el Evangelio, porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo crucificado, y predicamos con la verdad. Entonces, ellos están contra Cristo, no contra mí, contra Cristo. Se les llama anticristos. Ahora bien, ¿qué es esto de que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros? Sí, le explico. Dios me ha permitido en estos 17 años de tener el privilegio de ser su siervo mediante su poder, porque yo no me jacto, ¿sí? Sin él yo soy un animal. Me ha permitido ir a más de 950 personas para llevarles el Evangelio, y esas 950 se han bautizado. Pero sabe que más del 90% o más del 93% o 94% de todos ellos fueron anticristos. Aceptaron el Evangelio, pero cuando empezaron a venir al conocimiento de la verdad se les hizo dura la palabra y terminaron en iglesias engañadas y se volvieron contra Cristo. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, ahí está los que no llegan a los de la izquierda y los de la derecha, porque todos éramos malhechores. O sea, la bendita palabra nos dice que no había un solo justo en el planeta Tierra, que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos habíamos pecado. Ahora, yo era malhechor, usted era malhechor, todos éramos malhechores. El único justo, Cristo Jesús. Que Él nos haya vuelto justos delante de su Padre fue por su sangre. Bueno, entonces, aquí, ¿qué representa el bautizo? Crucificarse juntamente con Cristo para una muerte a la carne. Ahora, cuando llegaron a la calavera, crucificaron allí
Y a los malhechores también, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Ahora, cuando Jesús dijo tanto a los malhechores como al pueblo que lo entregó, no tanto a los romanos, pero también los romanos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira, hermano, bíblicamente el conocimiento de las cosas celestiales, el conocimiento de los pensamientos de Dios y sus mandamientos, vienen por medio de su presencia en un ser humano. O sea, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da revelación. Es el que nos ayuda a entender este lenguaje. Es el que nos da discernimiento. Y no lo digo yo, porque todo lo que le hablo viene con la Biblia. Está en Corintios, ¿verdad? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún hasta lo más profundo. Y nos ayuda a entender a los que tenemos el Espíritu, nos ayuda a discernir y entender. Pero, aquí está el pero hay un precio para poder tener a Dios adentro. El precio es haber creído en Cristo, haber participado de su sangre que todavía no venía aquí, ¿verdad? Y una vez que yo me arrepentí y acepté a Cristo y me limpió con su sangre para que el santo que no tiene pecado pudiese habitar dentro de mí, entonces me dijo, no peques más, ten temor, no me contristéis, no apaguéis el fuego, cuídame y guarda ese depósito con temor y temblor, porque es tu vida, porque es el entendimiento. Ahora, todavía no había venido el Espíritu Santo, más que en Cristo Jesús, en el Jordán, pero no para los seres humanos. Por eso Jesús les decía, perdónalos. De hecho, a estos que lo crucificaron, a estos que se burlaron, en el libro de los Hechos, capítulo 2, una vez que los apóstoles y seguidores de Cristo, que habían más de 70 en un aposento alto, recibieron la promesa de Dios, el Espíritu Santo, como lenguas de fuego en el Pentecostés. Entonces, inmediatamente abrieron las puertas del aposento, salieron y empezaron a evangelizar. Y evangelizaron. Pedro, en ese momento, empezó a hablarle a más de 3,000 o 4,000 personas de los que habían entregado a Cristo. Recuerde que Pedro fue un cobarde, que Pedro, ya vimos que lo negó 3 veces, que Pedro estaba muerto de miedo, pero cuando vino el Espíritu Santo, que es un espíritu no de cobardía sino de valentía, Pedro salió. Y Pedro fue y les dijo, ustedes mataron al autor y consumador de la fe, arrepiéntanse y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, cuando Pedro les dijo un discurso, desde Moisés hasta Cristo, y cuando les terminó de darles ese discurso, y les dijo, ustedes mataron, era puro circunciso en el prepucio, era puro pueblo hebreo, puro judío. Ahora, ellos en esa prédica se compugieron. Cuando Pablo les dijo, ustedes mataron al autor y consumador de la fe, se compugieron y le dijeron, ¿qué debemos hacer, hermano? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes. Ahora, ¿por qué nos perdonó Dios? No nada más a ellos, sino también a nosotros, porque es muy importante hablar del perdón, mi hermano. Porque le voy a decir alguna cosa para profundizar esto. Alguna ocasión, Dios me permitía dar palabra al aire libre, porque no teníamos un lugar donde congregando, y daba la palabra parado, así en un prado de pasto, ¿sí? Y me acuerdo que habían 18, 19 hermanos escuchando la palabra. Y recuerdo que uno iba pasando y yo estaba hablando del perdón, de que Cristo Jesús vino a perdonar a cualquiera. Y él se paró y empezó a escuchar y empezó a agitar su respiración. Se paró al lado de mí y se me quedaba viendo con una respiración agitada. Entonces yo volteé y le dije, ¿le puedo servir en algo, amigo?
¿quiere escuchar la palabra? Me dice, no, pero usted está diciendo mentira. Le dije, ¿por qué? Porque usted dice que Dios puede perdonar a cualquiera. A mí no me puede perdonar. Le dije, perdón, mi amigo, ¿por qué lo dice usted y en qué fundamento se funda? Porque yo he sido muy malo, soy asesino, a sueldo debo muchas vidas. Y le dije, pues aún usted lo puede perdonar, hermano, y si usted es humilde para escuchar, yo le enseño con la Biblia. Y me dijo, a ver, enséñeme. Y claro, bendito hermano, Romanos capítulo 7, uno de muchos, Romanos capítulo 7, dice la bendita palabra, que cuando uno no tiene el Espíritu Santo, mora el mal dentro de uno y en automático nos lleva al pecado. O sea, la bendita palabra nos enseña que cuando entró el pecado al mundo, Dios se fue con nosotros, porque nosotros no podemos hacer las obras de Dios si no está Dios con nosotros. No podemos hacerlas. Ahora, Dios se alejó, por naturaleza, ya no pudimos hacer las obras de Dios y nos volvimos pecadores, y nosotros bíblicamente somos instrumentos, somos casa, habitación, ya sea para que reine y habite Dios, o ya sea para que reine y habite el mal. Y el fruto que nosotros teníamos era de continuo mal, era de pecado, era de libertinaje, era de toda clase de inmundicia y de pecado, y eran demonios. Así que la bendita palabra nos habla de un libertador, nos habla que vino a vencer a nuestro opositor, a nuestro gobernador, que nos gobernó mediante un poder con sus demonios, y nos vino a libertar en la cruz con su vida. Y nos vino a libertar precisamente para que por medio del Evangelio, de un arrepentimiento genuino y por medio de una entrega, fuese libertado de esa opresión, fuese libertado del pecado que moraba dentro de mí, y entrara Dios para darme vida y perdonarme. Pero ahí sí me dijo Dios en el momento, ahora sí, cualquier pecado que hagas ya no te lo voy a perdonar si lo practicas, porque ya no tienes quien te lleve al pecado, ahora tienes quien te lleve al bien. Y ahí está. Entonces, cuando él comprendió y me dijo, oiga, entonces no soy yo quien mataba, le dije, no, usted era un instrumento del diablo para matar, para secuestrar, para robar, para maldecir a su papá, sí, para matar un hijo, para matar una hija, para matar un padre, una madre, pero usted no fue. Entonces, yo cuando supe eso, hermano, Cristo Jesús me quitó muchas cargas, y entonces dije, salte de mí con el bautizo. ¿Qué impide que yo me bautice? Que salga este mal de mí para que no me lleve a ese fruto. Entonces, por eso es que Cristo Jesús vino por pecadores. Por eso que es que Cristo Jesús puede perdonar a un homosexual, a una lesbiana, a un transexual, a un asesino, a un secuestrador, a un narcotraficante. No importa el mal que haya hecho, no importa. ¿Por qué? Porque fueron instrumentos del diablo. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, cualquier duda que usted tenga, yo le profundizo con bases bíblicas hasta que usted diga, ya entendí, porque todo lo que estoy diciendo está aquí. Por eso es muy importante profundizar. Por eso Jesús les dijo, perdónalos cuando lo despojaron de su vestimenta, porque dice, Padre, perdónalos porque no saben. Hay un velo, están ciegos, están muertos, no tienen conocimiento. Ahora, la ira de Dios viene cuando hay un conocimiento, hermano. Y con el conocimiento transgredimos la ley, como Adán y Eva. El castigo que les vino a Adán y Eva fue porque tenían un conocimiento, no estaban ajenos. Y Eva, cuando comió del árbol prohibido, sabía lo que hacía. Pero nosotros nada sabíamos. Como estos, nada sabían, porque no había venido la salvación, porque no había venido el Espíritu Santo. Ahora, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. También le voy a decir qué significa esto, hermano. ¿Cuál es? Con parábolas, como una sombra de lo que iba a venir, esta enseñanza. Miren, me voy a basar desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento
en los tiempos de Jacobo y de sus 12 hijos, cuando el más chico de ellos, llamado José, que hubo otro más chico que José, Benjamín, pero todavía no nacía Benjamín. Cuando José, en los tiempos de José, José bíblicamente era un hijo obediente y ejemplar para Jacob, y sus otros hijos, sus otros 10 hijos, trasquilaban ovejas y no se encargaban de cuidar los negocios de su padre. Y José iba y los denunciaba, porque José amaba a su padre y amaba las ovejas y las cuidaba. Y estaba en contra de los que hacían sus hermanos, porque sus hermanos eran ladrones y no cuidaban los negocios de su padre. Ya profetizando también con todas esas enseñanzas lo que hoy hacen los falsos pastores, pero no me voy a profundizar ahorita en esto. Lo importante es que Jacobo, su hijo José, halló gracia delante de Jacob, y Jacob le hizo una túnica hermosa hecha a una sola mano, porque así lo dice, hermosa, una túnica donde cuando se la dio, sus hermanos tuvieron celo de esa túnica tan hermosa que le había dado Jacob a José. Ahora, simbólicamente, en el Antiguo Testamento, la mayor vestimenta que uno podía tener como pueblo de Dios era la del sacerdote, color púrpura, con una mitra, con un éfod, con una túnica y un manto, lo mismo que traía Jesús, túnica y manto, con un éfod, con piedras preciosas, y esa vestimenta era puesta por Dios y era mandada a hacer por Dios con materiales especiales de lino fino y resplandeciente. Ya profetizando como una sombra el Antiguo Testamento, con la túnica que trajo José y con la vestimenta que Dios le daba a los sacerdotes, a los que llegan a ser escogidos por Dios, porque hoy la llenura del Espíritu Santo y que Dios me dio un don es una túnica por fe, es una vestimenta por fe que tengo yo adentro para no estar desnudo, porque si estuviera desnudo, Satanás viene y Dios me avergüenza quitándome su presencia. Entonces, simbólicamente, la presencia de Dios representa hoy una túnica. ¿Y sabe, bendito hermano y bendita hermana, cuántos desearían esa túnica? Muchos, pero cuando la pueden ver, porque muchos no la ven. Entonces, esa túnica que trajo Cristo Jesús, bíblicamente dice quién se la hizo. No, pero yo le voy a decir quién se la hizo, porque sí lo dice bíblicamente, no en el Nuevo Testamento. Su padre se la hizo. Así como Jacob en el Antiguo Testamento representa en algunos versículos a Dios simbólicamente, cuando Jacob le hizo esa túnica a su hijo, se la dio a su hijo, representando José también proféticamente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, era una túnica hermosa que cuando la vieron se peleaban y echaron suertes por ella. Pero ya le dije cuál es el simbolismo. Bueno, y echaron suertes para ver quién se quedaba. Dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Ahora, el San Mateo lo dice más claro. Pasaban meneando la cabeza, burlándose, y le gritaban, a ver, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvate a ti mismo. Salvaste a muchos. A ver, sálvate a ti mismo y creeremos en ti. Así lo dice en San Mateo. Ahora, ¿quiénes son los que se burlaban? Mira, y el pueblo estaba mirando. El pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo que se jactaba de ser pueblo de Dios. Todos estos que cuando Cristo Jesús subía en el burrito, le decían, Hosana, Hosana, al que viene en el nombre de Cristo Jesús. Toda esa multitud que iba a buscar a Cristo, todas esas multitudes que le llevaban enfermos, demonios y ciegos, toda esa multitud estaba en ese momento en contra, porque esa multitud
fue la que dijo, suelten a Barrabás, aún los gobernantes, pero toda la multitud. Estaban viendo. Y también estaban los gobernantes, no Pilato, no Herodes, no. Los gobernantes eran los sumos sacerdotes, los que Dios había puesto para gobernar al pueblo, los que tenían la ley. Y se burlaban de él, diciendo, ¡ja, ja, ja! ¡A otro salvó! A ver, sálvese a sí mismo de esta cruz. Y si este es el ungido, si este es el Cristo, si este es el escogido de Dios, que se salve a sí mismo a ver si es cierto. Y creeremos en él. Ahora, así se lo voy a decir para que usted pueda entender esto. Bendito hermano y mi hermano. Mire, cuando Cristo Jesús vino a mi vida y me enseñó el Evangelio y me dijo que tomara mi cruz, y alguna ocasión, después de que yo tenía 1 año y medio, 2 años ya en este camino y había decidido por voluntad propia crucificarme juntamente con Cristo Jesús mediante la fe y el poder de Dios y salir del mundo, llegó mi padre, llegó familia, llegó esposa, llegaron suegros y me decían que qué me pasaba, que por qué no hacía mi vida que yo hacía antes, que quién me había enloquecido, que quién me había trastornado, porque me habían consagrado totalmente a este camino, muerto totalmente al mundo. Y me decían, ¿qué te pasa? Si eres y crees en Dios, sálvate a ti mismo, vente acá, un trabajo, vente a las fiestas, vente a lo que hacemos, bájate de ahí. Y yo les decía, perdónale Señor, porque no saben lo que hacen, no saben que la cruz que tú nos trajiste, Señor, es vida, no saben que la muerte al mundo y al pecado es vida, no saben, Señor, que estar allá abajo es muerte, no saben, Señor, que si yo permanezco aquí, puedo ser un instrumento para ir a salvar, para ir a evangelizar, porque ese es el precio para que Dios me pueda ocupar, estar crucificado juntamente con Él, para que Dios habite dentro de mí y pueda ir. Perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Ya después, algunos familiares, cuando se convirtieron, comprendieron estas benditas enseñanzas. ¿Por qué? Cristo Jesús, ¿dónde nos trajo la salvación? En la cruz, con su vida, con su sangre. ¿Qué hubiera pasado si se baja? ¿Qué hubiera pasado si se salva en ese momento? Ahora, ¿qué salvarse? ¿Qué salvación dicen ellos? Fíjese bien lo que dijo Cristo Jesús. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame todos los días. Porque el que quiera salvar su vida, ponga atención, ponga atención. Así lo dijo Cristo y así. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la ganará eternamente. Ahora, ¿Cristo Jesús se hubiera podido salvar? Sí, temporalmente. A la carne, a los placeres y luego al lago de fuego. Entonces, para poder nosotros ir a la vida eterna, necesito morir a la carne. Necesito crucificarme juntamente con Cristo Jesús. Dame, más claro ni el agua, hermano. Yo espero ser explícito. Y recuerde, cualquier enseñanzas que Dios me permita hacer, si usted tiene alguna duda, la profundizo con muchos versículos bíblicos que hablen de lo mismo hasta que usted quede satisfecho. Bueno, entonces, dice, y generalmente, hermano, vuelvo a repetir, grábeselo, los que hoy se burlan de que nosotros estemos en la cruz, los que nos dicen legalistas, los que nos dicen exagerados, los que nos dicen fanáticos por estar en la cruz, son los perros que vienen a lamber las heridas, como Lázaro y el rico, ¿verdad? Son los puercos, son los pecadores, porque estos son los que no se arrepintieron, son los que no quisieron creer en Cristo Jesús en el momento, son los que se les decía y no quisieron arrepentirse. Bueno, dice, los soldados, aparte del pueblo, también les escarnecían, también los romanos, también los soldados, acercándose y presentándose vinagre. Ahora, el vinagre que le daban
con un palo, con una caña, porque Jesús estaba en alto. No podían llegar con un vaso y darle, no, sino en otra parte de la Biblia habla que usaban como un palo con trapos mojados y para que lo llevaran a su boca y pudiera beber. Pero ¿qué vinagre? No es el vinagre que nosotros conocemos el día de hoy. De hecho, ese vinagre que no conocemos el día de hoy, nosotros como el vinagre de manzana o el vinagre blanco, no existían en aquel entonces. Vinagre, si usted estudia, si usted pregunta y se mete a escudriñar, el vinagre era una bebida con alcohol, con vino, con alcohol y con ciertas hierbas que le daban a alguien que tenía una herida o que le iban a operar como una anestesia. Porque en sí, por ejemplo, usted sabe que el vino físico, es una anestesia, usted se emborracha y le hacen una cortada, una herida y no la siente como si usted estuviera en sus 5 sentidos. Ahora, aparte ese compuesto de mosto, que así se le llamaba al vino anteriormente, el mosto, se le llamaba vinagre porque iba compuesto con ciertas hierbas que servían para anestesiar. Entonces, Cristo Jesús estaba herido, estaba con muchas heridas, desangrándose. Ahora, de igual manera, en otro evangelio dice que Cristo Jesús escupió, no aceptó eso. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra anestesia para poder estar en la cruz, nuestra anestesia para poder declarar victoria, no es una droga, no es el vino, es la presencia de Dios. Recuerde que Cristo Jesús oró antes de ir y los ángeles le fortalecieron. Entonces, todas estas enseñanzas hay. Aparte se burlaban, ¿verdad? Los soldados dándole, pero Jesús no. Dice, y diciendo, y le decían y se burlaban, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ahora ya le dije esa enseñanza, ¿verdad? Para ellos, para los ciegos, para los pecadores, si yo ahorita, por ejemplo, porque hay muchos que se jactan de ser cristianos que me conocen y me dicen legalista y me dicen exagerado y me dicen que yo estoy mal. Si yo me bajara de la cruz y hiciera lo que ellos hacen, me aplaudirían y me dijeran, qué bueno que regresaste en sí, qué bueno que eres salvo, qué bueno que estás en la verdad. Cuando ellos no saben que la verdadera salvación es una muerte, que la verdadera salvación es estar crucificado, que la carne para nada aprovecha, que nosotros somos deudores no a la carne, no al mundo, sino a Dios, que también se nos dejó una cruz y que ya le dije quiénes son los que no entienden, los que tienen un velo y piensan que por abstenernos nosotros del dinero, del mundo, de las escuelas, de todo lo que hay, piensan ellos que por estar en la cruz, piensan ellos que por estar todos los días, los 7 días de la semana, consagrados a Dios, piensan que nosotros no somos salvos, que no estamos en la verdad. Ellos piensan que la verdadera salvación es el libertinaje, es abajo. Yo ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, lo que representan los clavos y lo que representa la corona de espina. Hoy creo que no hemos llegado a la corona de espina. No sé si aquí lo dice, pero no creo que no lo hemos llegado. Le voy a decir que representa todo, todos los simbolismos, todo. Primeramente, aquí no lo dice en San Lucas, en San Mateo sí lo dice, porque dice que cuando le prepararon la cruz, Pilato mandó a hacer una inscripción que dijo y se dio la orden que pusieran en la cruz arriba, donde decía INRI, I-R, INRI, que significa Rey de los Judíos. Ahora bien, los gobernadores y el primer pueblo cuando vieron eso, fueron y le dijeron a Pilato, quítalo, eso no. Y él dijo, lo que yo ya puse,
déjenlo. Y de igual manera, lo que está escrito, déjenlo. ¿Qué representa eso que puso Pilato? ¿Movido por Dios? Que verdaderamente, gracias a que Cristo Jesús murió, gracias a que Cristo Jesús vino a dar su vida, su Padre lo exaltó hasta lo sumo y lo hizo Rey de Reyes y Señor de Señores para un pueblo, para el pueblo de Dios, que hoy es el pueblo judío. Porque en Romanos dice que no es judío el que lo es en el exterior, en la circuncisión, sino judío es el que lo es en el corazón. Así lo dice en Romanos. Entonces, ¿yo soy judío? ¿Sí? No uso mi bolita, no, soy un judío verdadero, no como los que están aquí abajo. Un judío escogido por Dios y tengo un rey. Porque Cristo Jesús no es rey de México, no es rey de China, no es rey de España. Cristo Jesús es rey de Jerusalén, de Shalem, de Israel. Cristo Jesús reina a su pueblo. Por eso, para poder ser pueblo de Dios, para poder ser judío, para que Cristo Jesús sea mi rey, que gritaba Juan el Bautista: arrepiéntanse porque se ha acercado el reino de los cielos. Y el arrepentimiento es dejar la carne, dejar lo que es nacido de carne, nacer espiritualmente y que Dios me adopte como su hijo y me haga su pueblo. Entonces, soy un judío y tengo un rey, que es Cristo Jesús. Ahora, eso representa la inscripción. Los clavos representan que cuando Cristo Jesús fue crucificado, se bajó la cruz, porque era una cruz grande, larga, ¿sí? Y Cristo Jesús fue clavado en el piso. Los clavos representan el pacto de Dios, que me crucifican para no bajarme al mundo, para dar mi vida, para derramar mi vida a Cristo y a Dios. Como dijo Pablo en Gálatas capítulo 6. Y ahora les escribo con letras grandes: de aquí en adelante nadie me moleste, porque yo llevo las marcas de mi Señor Jesucristo, porque yo estoy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí. O sea, los clavos representan todo lo estimo como basura. Los clavos representan no me puedo bajar. Aunque me digan que me baje, no quiero y no. Ahora, claro, hoy por fe, ¿verdad? Hoy por fe. Hoy por fe. Eso representan los clavos. La sangre representa derramar mi vida. Y la corona de espinas que representa, porque se la pusieron como burla. Una corona representa un rey, pero un rey lleva una corona de oro, con piedra, no de espinas, para herir la cabeza. Entonces, ¿qué representa la corona de espinas? Representa todas esas iglesias que no tienen agua, que no tienen a Dios, y que en vez de frutos dan cardos y espinos. Y esa corona son los que aceptan a Cristo como rey, que dicen que es su rey, pero hieren su mente, y porque nosotros tenemos la cabeza, que es Cristo Jesús, y la cabeza es todo el Nuevo Testamento. La cabeza de Cristo es el Evangelio de San Mateo, Apocalipsis. Y todo aquel que cuando Cristo Jesús dice: toma tu cruz, muere, no peques, baste ya el tiempo pasado, haz frutos dignos, trabaja en mi obra, vela todos los días, sígueme. Y dicen: ay, no, Dios es amor. Para mí que el Evangelio es que el lunes, martes yo puedo hacer esto, pero también puedo servir a dos señores y ya soy salvo. Ellos son cardos. Ellos hieren la inteligencia y la sabiduría de Dios. La hieren la cabeza de Cristo Jesús. Y lo coronan porque lo tienen como rey, pero no se sujetan a él, hermano y hermana. Bueno, entonces bien, ya le dije lo que es todo el simbolismo, porque aquí no viene la corona, no viene la inscripción INRI, ¿sí? En San Mateo sí viene. Entonces dice en el 37, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ya le dije lo que representa esto,
sálvate a ti mismo. No entendían, ¿verdad? Había también sobre él un título, perdón, aquí viene, escrito con letras griegas y latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Perdón, yo pensaba que no venía, porque en San Mateo viene antes de su crucifixión, ¿sí? Que eran 3 inscripciones, que era INRI. Ahora, ya estaba escrito, ¿no? Recuerde que en San Mateo dice que los gobernantes le decían a Pilatos, no, quita esto. Y él dijo, no. Ahora, estaba escrito en letras griegas, no nada más en latinas y en hebreas. En aquel entonces se hablaba más el hebreo, el latín y el griego. Ya también representando que Cristo Jesús venía por alguien que no era su pueblo y que también Cristo Jesús iba a ser rey como piedra angular de los gentiles, de los que creyeran. Y uno de los malhechores, que estaba colgado, le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora, ¿qué le dije que representaban los malhechores simbólicamente? Que Dios permitió en ese momento, como una sombra de lo que iba a venir. Todos los que entran por la puerta del redil, porque todos los que entran por la puerta del redil se bautizan. Y todos los que se bautizan conforme al Evangelio, bíblicamente, toman su cruz. En Romanos capítulo 6 lo dice, que fuimos crucificados juntamente con Cristo, sepultados por el bautizo, a semejanza de su muerte. Ahora, aquí está. A mí me ha pasado que muchos que se bautizaron empezaron a maldecir cuando Jesús les hablaba de la cruz, cuando les hablaba de morir, cuando les hablaba de alejarse, se molestaran y ellos pensaban que la salvación estaba debajo de la cruz. Ellos pensaban que la salvación estaba en las prédicas de la prosperidad, del libertinaje, como está hoy. Entonces, por eso, malhechor, porque bíblicamente estos son hijos del diablo, los incrédulos, los que aman la carne, como dice en San Juan capítulo 3. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron malas tinieblas y no vinieron a la luz porque sus obras eran malas y permanecieron en las tinieblas. ¿Sí? Aquellos que les gusta que les rasquen el oído, aquellos que les gusta oír que los engañe Satanás, ahí están contentos, pero aquellos cobardes, aquellos que no creen en la cruz, aquellos que se les hace imposible, piensan que esa no es la salvación. Entonces, los malhechores son los que no creen. Y malhechores porque malhechor viene de mal. Y ya le dije que nosotros somos instrumentos, ya sea para el Satanás o ya sea para el bien. Ahora, y respondiendo al otro, el que estaba a su derecha, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Ahora, aquí estamos viendo. ¿Qué dice la palabra? Que los que creemos en Cristo, los que somos hijos de Dios, contendamos ardientemente con los que se oponen. Que reprendamos, porque está reprendiendo. Y todos los que hemos tomado la cruz, los que estamos con Cristo y sabemos que vamos a morir, nos callamos. ¿Por qué? ¿Por qué voy a morir? Porque yo era un malhechor, porque era un pecador, porque Cristo Jesús me dijo, muere a la carne, ¿sí? Y yo le dije, Señor, adelante, ¿sí? Y no por obra soy salvo, sino por su misericordia. Entonces, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Ahora, ya, una vez que entramos por la puerta del redil, una vez que estamos en la cruz, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Proverbios 1:7 lo dice, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando yo tomé mi cruz, cuando yo estoy crucificado juntamente con Cristo, temo. ¿Pero de qué voy a temer? Temo de no perder mi vida espiritual. La de carne no me importa, esa ya está crucificada. Pero temo el no perder la vida espiritual. Entonces, todo tiene simbolismo, hermano y hermana. Ahora, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición?
Aquí nos vamos a quedar para empezar el 41, porque se me ha ido la hora. Bendito hermano y bendita hermana, si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 112. Yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.